Muy buenos días, feliz sábado para todos. Hoy quiero comentar un texto de la Biblia en lo que va a ser nuestra escuela sabática. Y me gustaría que me acompañarais, si podéis, al libro de Hechos, el capítulo 10 y el versículo 34. Hechos 10, 34. Aquí hay algo que me sorprendió cuando lo leí y me puso a pensar, y me gustaría compartir algunas de mis reflexiones con vosotros, y espero que sea breve. Hechos 10, 34. Dice allí, versículo 34, entonces Pedro, abriendo su boca, dijo: ahora comprendo que Dios no hace acepción de personas. Ese es el texto de Hechos 10:34. Ahora comprendo que Dios no hace acepción de personas. Esto me llamó la atención y comencé a investigar y me di cuenta de algo que me pareció cuanto menos curioso. Y es que cuando vemos en la Escritura, comencé a buscar el tema de distinción, acepción, etc. Otras Biblias dicen acepción de personas. Me di cuenta que la Biblia presenta más de 20 veces que es incorrecto, incluso que es pecado de manera textual, hacer acepción o distinción de personas. Y aquí he puesto solo las que están en el Antiguo Testamento, comenzando de Job. Esto es importante. Job es el primer libro de la Biblia escrito. Por lo tanto, la Biblia desde su inicio deja esto bien en claro. Dice Job 13:10, y él os reprochará de seguro si solamente hacéis acepción de personas, refiriéndose a Dios. Aquí hay toda una lista de textos de Job, de Malaquías, de Deuteronomio, Proverbios, Segunda de Crónicas, etc. Hay que entender que Segunda de Crónicas también es uno de los últimos libros escritos del Antiguo Testamento. Por lo tanto, la idea se mantiene igual en todo el Antiguo Testamento. Pero si vamos al Nuevo Testamento encontramos algo similar. Lucas también habla de esto. Y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Más adelante, ya incluso en 1 de Pedro 1:17, y es digno de resaltar que Pedro es el que hace esta referencia final, porque él mismo había tenido esa experiencia, hace también referencia al tema de la acepción o la distinción de personas. Sin embargo, es curioso pensar que en Hechos, que es el libro por el orden bíblico número 34 de la Escritura, es cuando Pedro se da cuenta que no se puede hacer acepción de personas, que Dios no hace acepción de personas. Y esto me lleva a mí a la primera reflexión. ¿Cuántas cosas nosotros pensamos que son quizás distintas a las que Dios piensa? No importa el tiempo que tengamos en la iglesia, no importa la madurez cristiana que tengamos, no importa la cantidad de información que tenemos. ¿Cuáles cosas de nuestra vida no están en armonía con el pensamiento de Dios? Si esto a Pedro, después de los 3 años y medio, después de la resurrección, después de la ascensión, después de los 40 días para el Pentecostés, Pedro aún no se había dado cuenta de algo tan elemental, de que la Biblia viene mencionando desde el principio. Esto yo creo que nos debe hacer reflexionar a nosotros. ¿Podríamos estar quizás nosotros en algún sentido, nuestro pensamiento separado, alejado del pensamiento de Dios? Especialmente en temas del trato con otras personas o en cualquier otro tema de la Biblia. Yo creo que a mí me dejó una profunda reflexión para saber o orar a Dios que nos muestre, o que me muestre a mí en lo personal, qué podría ser distinto a su pensamiento. Sin embargo, la segunda cuestión es casi obvia, tocando el tema que este texto trata, y es el tema
propiamente dicho de la distinción. Generalmente la gente automáticamente va a pensar en el color de la piel. Sin embargo, no quiero tratar esto, creo que es obvio, por lo tanto no voy a entrar en el tema de la distinción por asuntos de color de piel. Sin embargo, hay otros elementos que son un poco más delicados y que a veces se cuelan sin darnos cuenta. Y tiene que ver, por ejemplo, con la cuestión de la distinción por posición social y económica. Esto también está manifestado en la Biblia. Uno de los textos hace referencia a ese tipo de distinción. Tristemente, me acuerdo haber escuchado en más de una ocasión, en diferentes lugares, de hecho la última vez que lo escuché hace unas 2 semanas, en una entrevista que se le hizo a alguien, decía esa persona, es que hay personas de clase, o gente de clase y clase de gente. Y esto hace referencia, es una expresión para mí muy cruda, muy fuerte, y hace referencia al pensamiento que tienen algunos acerca de la distinción por temas económicos. También está el tema de las ideologías políticas. Si una persona se pone un t-shirt de un color morado, verde, rojo, no sé, entonces ya esa persona entra automáticamente en nuestra cabeza, en una caja de la que le costará salir, porque esa persona es del partido o de la ideología tal. Por lo tanto, generalmente se va a comportar así, no le gusta esto, etc. Ya podemos identificar o adivinar un montón de cosas de esa persona por el color que usa. Y tenemos que tener mucho cuidado con esto. Y a veces podemos ser muy tolerantes con los de mi idea y los de mi criterio. Pero si viene una persona con un t-shirt verde, no. O si es morado, no. O si es rojo, mucho menos. O si es azul, no. Y yo sé que en el contexto en el que nos encontramos entenderéis los colores que estoy mencionando. Tenemos que tener cuidado con esto porque la Biblia incluso dice que es pecado hacer acepción de personas. Está aquí. También está el tema de el lugar de nacimiento. Es que si es entonces debe pensar de este modo. Y esto es algo muy, muy curioso, porque incluso algunos gobiernos lo aplican. Si la persona viene de tal lugar de Europa, entonces hay que tener un poquito más de cuidado en el aeropuerto, ¿verdad? Para revisarlo. O quizás algunos que han estado en Colombia, Pastor Martínez quizás lo pueda entender, a veces los vuelos de Colombia cuando llegan aquí o de otros países, cuando llegan a Europa, son lo que se llaman vuelos calientes. De entrada, hay que revisar un poco más. No es lo mismo que llegue un vuelo que de. Y a veces los tenemos tan metidos que ya pasa de manera casi desapercibida. Sin embargo, debemos tener cuidado con este asunto, porque la Biblia es clara respecto a esto y desea que nosotros no hagamos distinción de personas. Yo quiero ir una más, y con esta voy a cerrar, y es el tema de la distinción por creencia religiosa. Algunas religiones o denominaciones en el punto cristiano hemos intentado quizás en algún momento darle a Dios una fe de bautismo, un certificado de bautismo y decir que Dios es. Y esto es simplemente incorrecto. Dios es creador, Dios es padre de todos, pero Dios no es musulmán o cristiano o adventista. Y esto es algo que a veces nos cuesta entender. Y a veces, sin quererlo, también hacemos un tipo de acepción por lo que cree la otra persona. Y viendo todo esto, quiero, para terminar, volver al texto de Hechos 10, el versículo 34. Estamos hablando de Pedro, que era un apóstol que tenía el Espíritu Santo, Dios le hablaba, y con todo ello, Pedro llegó a decir, cuando quizás no se esperaba que pensara eso, en verdad comprendo que Dios no hace acepción
de personas. Tarde, pero bueno, es mejor tarde que nunca. Ojalá también nosotros seamos iluminados por el Espíritu Santo para que Dios nos pueda mostrar en qué aspectos podemos estar separados de la idea de Dios, del pensamiento de Dios, que es de amor, que es de tolerancia, que es de respeto y que es de trato igualitario a cada miembro de la familia humana, sin importar lo que sea. Yo le decía a los jóvenes de una iglesia el otro día y a los padres, nosotros no amamos a nuestros hijos por lo que deciden, sino por lo que son. No importa lo que decida, no importa lo que haga. Yo no amo más a mi hijo porque venga a la iglesia o porque no venga a la iglesia. Yo amo a mi hijo exactamente igual si viene o no viene. Me podrá gustar más o menos, pero el amor no es cuestión de gustos o de satisfacción. Yo creo que también ese amor que también Dios tiene por la familia humana, debemos nosotros comenzar a practicarlo. Y yo le decía en alguna oración al Señor, Señor, lo que más me cuesta de tu palabra es amar. Amar cuesta, más que obedecer, amar cuesta. Que Dios nos ayude a amar.